con Jaime Chuchuca Serrano, analista, investigador, investigador en las ciencias sociales, en el campo o desde el campo de las ciencias sociales, a quien en esta mañana hemos pedido sus palabras, su interpretación, su mirada de lo que está pasando en esta guerra entre Israel y la Palestina, una guerra de larga data que se actualizó en estos días, en la semana pasada, el sábado 7 de octubre, por un ataque de Hamas, este brazo armado, este partido político también, que ataca a Israel por aire, por mar, por tierra, increíblemente, y por supuesto era de esperarse enseguida la respuesta de Israel, que en estos días ha bombardeado Gaza a su gusto, de manera igualmente cruenta, criminal, en una guerra que decimos que dura muchísimos años, dicen que más de 75 años, precisamente desde que la comunidad internacional tratara de dar un espacio geográfico al pueblo judío y creara el Estado de Israel, ¿no? Pero que también eso implicaba desconocer la presencia de los pueblos palestinos en esa zona concedida. Vamos entonces a este análisis, amigas y amigos oyentes, en esta mañana con nuestro distinguido invitado, Jaime Chuchuca Serrano, a quien agradecemos por su presencia y su participación. Jaime, muy buenos días, encantados de saludar con usted. Muy buenos días, estimado Bolívar. Gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan en esta entrevista. Me parece que existen algunas motivaciones muy grandes sobre esta nueva expansión de la guerra. En realidad no creo que se ha terminado nunca esta guerra en el siglo XX, por lo menos. Por eso yo hablo de la guerra permanente entre Israel y Palestina. A propósito de que en Palestina, antes incluso del Estado de Israel, con la división y terminación del Imperio Otomano, ingresa Inglaterra a tratar de dominar de modo imperialista a Palestina como una colonia. Esto a principios del siglo XX. Entonces, a raíz de eso, me parece que estas ansias imperiales se han ido gestionando en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como usted bien decía, a raíz de la fundación del Estado de Israel para las víctimas del Holocausto, que fue uno de los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ese modo, quizá la instauración del Estado de Israel es uno de los procesos políticos territoriales de conquista y colonia em, que más ha durado desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, precisamente porque a través de eso se le ha ido despojando al territorio palestino de sus virtudes o administraciones políticas dentro del territorio. Actualmente tenemos solamente dos provincias, se podría decir Gaza y Cisjordania, que se reconocen como parte de Palestina. Separado el pueblo palestino y el resto del país está inundado por el nuevo Estado de Israel, que digamos tiene un poco más de medio siglo y que se ha situado en todos los lugares que antes eran propiamente el país de Palestina. Sin embargo, tenemos que decir que Palestina e Israel son pueblos que provienen de un mismo origen. Eh, no, a veces sobre todo a la historia sionista no le gusta reconocer esto, pero Israel desciende del pueblo palestino y sus familias también tienen un lugar histórico de siglos en esa relación. Entonces, múltiples de estas formaciones familiares alrededor de Palestina se puede decir continúan hasta el día de hoy. Sin embargo, después de 1948, en las sucesivas expansiones de Israel, se han llegado a numerosos acuerdos en la década de los 70, también en la década de los 90, a propósito de la disolución de la URSS. La ONU pensó que era conveniente llegar a unos acuerdos de paz entre Palestina e Israel. Sin embargo, no han sido ejecutados.
En 2014 incluso la Corte Interamericana la Corte Internacional de la Haya participó de un pronunciamiento sobre el conflicto Israel-Palestina y la violación de los derechos humanos, así también sobre crímenes de lesa humanidad, y los cuales se deberían también acordar en la comunidad internacional y hasta ahora en realidad no son ejecutados. Yo creo que estas motivaciones son muy grandes, lo cual nos hace concluir que existe una guerra permanente que regresa cada cierto tiempo a este suelo y no puede, y la comunidad internacional no ha podido impulsar la paz en el territorio palestino. Y es precisamente ahí donde se origina el conflicto, ¿no? Es decir, en este intento del mundo de distribuir esas tierras, de ubicar adecuadamente esas tierras, se produce un conflicto. Pero eso no nos dice, Jaime, cuál es el origen del problema, qué pasa ahí, por qué demora tanto, por qué no se puede construir un estado de paz a pesar de los intentos, de varios intentos en la historia de poner un poco de paz en esta zona. Bueno, el primer problema de la guerra permanente, aparte de la conquista territorial, obviamente es la situación estratégica que se tiene en los territorios que actualmente ocupan Palestina, Israel y algunos otros países de la comunidad árabe, que comprenden sobre todo la extracción del petróleo, el transporte a través del océano, y esta situación geopolítica privilegiada también ha hecho que Estados Unidos y algunas otras potencias hayan pactado en la continuación permanente de esta expansión. Además del miedo permanente que ha tenido Occidente y Estados Unidos eh, por la coalición y la unidad de los países árabes, porque además Palestina siempre se ha reconocido con un ideario propio dentro de la comunidad árabe. Los países de la comunidad árabe han reconocido su propia independencia frente a la economía y a la política consagrada después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ha alterado el criterio o el discurso de Estados Unidos, que ha querido dominar permanentemente estos territorios. Europa además nunca ha llegado a tener paz con el mundo árabe, entonces estos conflictos se trasladan a una historia de siglos, ¿no? Podríamos decir que vienen un poco antes de la época medieval, los conflictos que tiene Europa con los estados árabes. Además que el mercado árabe ha sido supremamente importante en el transcurso de todos estos siglos, incluso para la misma historia del capitalismo. Entonces, es una parte, digamos, situacional, pero no es la única guerra que existe en el mundo árabe. La invasión de Estados Unidos a otros países como Afganistán, eh, incluso el asesinato de Muammar al-Gaddafi hace algunos años, son parte de estos conflictos casi siempre permanentes. Por ejemplo, una de las motivaciones para asesinar a Muammar al-Gaddafi es que él quería tener una moneda independiente del patrón dólar petróleo. Entonces, eso hacía también peligrar y era una mala iniciativa o un mal ejemplo para la comunidad árabe. Entonces, eh, además de otras invasiones, ¿no? Como la guerra en el Golfo Pérsico, después la invasión a Irak, suponiendo que existen armas de extinción masiva, sin embargo, lo cual nunca ha sido eh, probado. Entonces, todas estas formas de guerra son parte, digamos, del conflicto. Y entre una de ellas que sobrevive hasta el día de hoy es la guerra entre Israel y Palestina, la cual tiene obviamente un discurso nacionalista interno de Israel, el cual no ha terminado de concluir. Me parece que el argumento nacionalista peor que se tiene en ese sentido es el sionismo, ¿no? El cual causa la expansión de Israel y también el no reconocimiento de Palestina como un pueblo o un país, a pesar de haber existido durante tantos siglos. Revisemos un poquito estos actores, Jaime, para poder comprenderlo, ¿no? Me parece, yo creo que muchos años de esta guerra ha pasado inadvertida y la hemos dejado pasar, pero ahora se vuelve mucho más complicada, mucho más compleja en un panorama geopolítico
que podría traer graves consecuencias, que ya de por sí es sumamente crítico, ¿no? Estamos en un momento muy difícil. Digo, comprendamos esto de manera sencillita, quizás, Jaime. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Qué es ese Estado palestino? ¿Es un pueblo árabe? ¿Es un pueblo musulmán? Aquí hay una comunidad religiosa. Y la otra pregunta, ¿quién es el pueblo de Israel? Que igualmente ha tomado, yo diría que también influencia en el mundo entero, ¿no? Particularmente en los Estados Unidos. Definamos un poquito a estos dos países, Jaime, por favor. Bueno, la cultura palestina y los pueblos palestinos en sí son pueblos milenarios que tienen una larga data y tradición. Incluso culturalmente están unidos a todos los pueblos de origen semita, que se integran quizá de modo muy interesante a la historia bíblica. Y parte de ello, digamos, se encuentra entre los pueblos principales de la cultura bíblica judeo-cristiana y semita, lo cual nos hace incluso integrar de modo histórico y geográfico a los territorios de Palestina como uno de los lugares centrales de los episodios geográficos bíblicos. Se puede explorar en cualquier lugar esta situación. Ahora, Israel nace como parte de algunos patriarcas dentro de estos territorios de Palestina. Lo mismo se puede avisorar en la historia estas numerosas ramas y conexiones. A pesar de todas estas situaciones y que vivían de modo pacífico en estos lugares, tras la expansión y motivación durante diferentes siglos, primero de lo que se podrían llamar algunos imperios como el egipcio, nuevamente el babilónico también, posteriormente Grecia, Roma, todos ellos han tratado de ingresar en estos territorios. Palestina en el último tramo fue parte del Imperio Otomano y a su disolución, eh, un poco antes o en medio de la Primera Guerra Mundial, Palestina, digamos, no queda cobijada bajo un poder político, lo cual resuelve por parte de las potencias imperiales su ingreso en estos territorios. Entonces es un territorio altamente conflictivo, el cual se encuentra en Palestina, producto de todos estos roces de reordenamiento geopolítico. Para poner en el contexto, como usted decía, también aquí tenemos que hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, puesto que Ucrania también ha sido un territorio permanente de disputa y conflicto territorial, ya desde la época del Imperio Romano, ya que se encontraba en el imperio, parte del imperio bizantino Ucrania y era como le conocían el granero del mundo ya en los viejos continentes y actualmente también. Sin embargo, quizá Rusia hace esta invasión a Ucrania recientemente por un miedo a una posible invasión de los países potencias a Rusia, producto también de la instalación de múltiples misiles cerca de su territorio. Rusia casi siempre ha actuado de modo estratégico en guerra similar, podríamos decir en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, antes de que ocurra la invasión de Alemania a Rusia, Rusia procedió a invadir también Polonia, Lituania, Estonia, para ocupar lugares estratégicos y no permitir que su territorio sea disminuido. Entonces, me parece que la situación de Rusia fue también desde ese punto de vista, ya que además Estados Unidos se encuentra en una gran crisis económica. Algunos hasta hace pocos meses pensaban que Estados Unidos iba a entrar en quiebra. Entonces, de por medio existe también este conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, en términos económicos, llevamos un poco más de un año del conflicto entre Rusia y Ucrania. A Rusia ha salido boyante en términos económicos a pesar de más de 5.000 restricciones. Creo que es el único país que ha recibido tantas restricciones en la historia. Y esto se adjunta, por supuesto, al nuevo conflicto, bueno, no digo nuevo porque es una guerra permanente, pero los últimos acontecimientos entre Israel y Palestina. Y aquí quiero también decir que jamás, a pesar de que Israel considere como uno de los brazos armados de Palestina, no hay tal, porque
El Estado palestino nunca ha reconocido a Hamas como una organización armada soberana, eh, tampoco la comunidad internacional en su conjunto ha reconocido como terrorista, y me parece que Hamas casi siempre ha propiciado más bien la invasión de Israel a Palestina y nunca ha favorecido de modo político a Palestina, a pesar de que tenga otras intenciones, porque cada Pero vez que entendemos existe que ahora está en el gobierno de Gaza, ¿no? tiene parte muy importante en la formación de Gaza, sobre todo, pero Gaza lo ha calificado Amnistía Internacional como una de las cárceles más grandes del mundo, precisamente por estos conflictos y no tienen ningún desenvolvimiento. Ni el gobierno de Gaza, ni el gobierno de Cisjordania, en las entrevistas pues que hemos escuchado y ninguno de sus embajadores han considerado a Hamas como terrorista, pero tampoco han considerado a Hamas como parte del gobierno de estos dos territorios palestinos. Entonces, lo cual me hace a mí también suponer, y digo sospechar también que la teoría de política de Hamas tiene muchos puntos débiles y que más bien han propiciado la invasión cada vez con más fuerza de Israel a territorio palestino. Porque ¿quiénes se han beneficiado de los bombardeos de Hamas? Esto hay que ser claro. ¿A quién ha favorecido Hamas? Cada vez que existe algún tipo de estas acciones, Israel ingresa a territorio palestino y recoge sus dos políticas de demolición, de invasión, de conquista y colonización en estos territorios. Además que son pueblos sumamente pobres, ¿no? En Gaza casi la mitad de la población vive en extrema pobreza, no tienen agua potable, como bueno, hemos ido viendo los ciudadanos en estos periodos también que de acontecimientos. Entonces, yo creo que sí hay que ser, bueno, aquí un tanto polémico e incómodo para la teoría tanto israelita como también palestina, porque jamás en realidad no ha propiciado hasta el momento, yo creo que ninguna victoria ni de modo político, armado, ni militar para Palestina. Y más bien ha sido beneficiosa para el territorio israelita y cada vez aplica con más denuedo y más ansias su expansión territorial. Jaime, y mirando al otro lado, ¿no? Mirando el lado de Israel, inmediatamente dirigimos nuestra vista a la ciudad sagrada, bíblica de Jerusalén, y Jerusalén termina siendo eh, todavía un encuentro de varias culturas, igualmente que en su seno, diríamos así, incuba, reúne las discrepancias más grandes del mundo, religiosas y políticas. Además que Jerusalén es parte de uno de los sitios que podríamos decir como parte de las guerras santas, no aparte de las guerras militares o económicas, es un sitio de conflicto ideológico, Jerusalén, por varios siglos. Pero a pesar de eso, ha sido un territorio en buena época pacífico, aparte de estas guerras modernas que se han situado en este territorio, que principalmente son guerras de forma económica. Pero del otro lado, en Israel, ha recibido múltiples apoyos tanto de la Organización de Naciones Unidas, antes, bueno, en ese trayecto también de Inglaterra y luego de Estados Unidos, ha aprovechado estas circunstancias para tener un impulso armamentístico muy grande y Estados Unidos obviamente aprovecha esta situación para tener el control de todo el territorio. Así también tener mucha presión en este contexto de la guerra Rusia-Ucrania, la presión que tiene Estados Unidos sobre los países de Europa y algunos de los países árabes es importante y sobre todo en el caso de Israel, porque Israel es uno de los principales países eh, con contención armamentística, uno de los países que más armas tiene, con estrategia geopolítica muy grande y militar también. Entonces, es muy importante la presencia de Estados Unidos y la conexión con Israel en este territorio en medio de una de otra posible conflagración. Quizá las guerras de menor intensidad que se vienen desenvolviendo en el mundo, en territorio sirio, además de los otros países como Libia, Albania, eh, los conflictos en Yemen y también algunos de los golpes de Estado que se han llevado a cabo en los países árabes son parte
de esta situación de conflicto entre Israel y Palestina. Hay un temor de que algunos otros países eh, del mundo árabe, digo también en territorio africano, se subleven contra los actuales poderes que inundan estos continentes. Entonces, tiene una situación de temor también político por parte de Estados Unidos, ya que se podría cambiar la correlación de fuerzas alrededor de quién tiene el dominio del petróleo. en el mundo. Sí, sí, pues en realidad, porque además está conectado el valor del dólar con el valor del barril de petróleo. Y vemos que ahora, por ejemplo, esta invasión o este nuevo conflicto entre Israel y Palestina ha hecho que suba el barril de petróleo, lo cual está atado. Y en medio de esto, la propuesta de Rusia y China de tener una moneda posiblemente distinta o por lo menos transferir comercial y económicamente con monedas de sus propios territorios. Esto también ha hecho tener pavor a Estados Unidos de que pueda caer en quiebra o en crisis su sistema económico. Jaime, para los ecuatorianos, para los latinoamericanos, aparentemente esta podría ser una guerra distante, ¿no? Durante muchos años se ha pensado así, pero por ejemplo ahora a Jerusalén hay mucha gente, hay muchos visitantes, hay mucho turismo y ahora con las facilidades de la comunicación, muchísimas gentes visitan Israel y Jerusalén, incluso por razones religiosas, ¿no? Lo cual significa que podríamos estarnos involucrando permanentemente en en los efectos de esta guerra, por una parte. Pero el otro problema más fuerte que me parece a mí es que el mundo globalizado, en un momento de estos podría desatar una serie ahora sí, un enfrentamiento mucho más grande que podría ser una guerra, una tercera guerra, precisamente entre estas fuerzas que están en disputa. Jaime, ¿cómo ve usted ese panorama? Voy muy de acuerdo con su pregunta, al comprender también que la globalización hace que tengamos una suerte de interconexión muy rápida, además del transporte y la tecnología, que antes de esta globalización neoliberal, desde la década de los 70, cada uno de los países tenía como su propia inmunidad política y se defendía a través de las fronteras. Sin embargo, después con la globalización neoliberal y esta separación del mundo en varias potencias, pues es mucho más fácil que se conecten los distintos lazos de los conflictos en guerra e incluso también de las enfermedades, como sucedió en el caso del COVID-19 con la pandemia del coronavirus, lo cual también hizo interconectar, suspender los vuelos y transportes entre los distintos países para no seguir regando los problemas. Pero de orden económico me parece que estamos entrelazados todos los países del mundo con los distintos conflictos. Incluso porque existe en el caso de Israel una comunidad ecuatoriana más o menos, digamos, numerosa, ¿no? Algunos dicen que hasta 1.500 personas han vivido en los últimos tiempos en Israel de modo permanente y por eso también Cancillería ecuatoriana participó en algunos vuelos, por lo menos conocemos uno, de asistencia humanitaria. Entonces, esta situación hace de ver también que estamos interconectados como Ecuador. Ecuador, como un país también que se ha desenvuelto en las oleadas migratorias, pues tiene su presencia y su comunidad en varios países del mundo, incluso un país, digamos, tan lejano como es el de Israel. No solamente tenemos una conexión en América, por supuesto, sino en múltiples comunidades de Europa, incluyendo también Asia. Entonces, esta situación hace que veamos también esta problemática de la globalización económica, política y cultural que debe impulsar más bien un diálogo interétnico, democrático entre las diferentes culturas del mundo, lo cual propiamente en el territorio palestino e israelita no existe. Yo creo que este es uno de los mayores problemas mundiales que no se ha logrado resolver y es el diálogo político, cultural, social, permanente entre estos dos países, ya que no existe ningún tipo de acuerdo, tratado, que permita tener la vigilancia de los derechos humanos a la comunidad internacional. Y menos aún cuando Palestina ha visto disminuidas sus fuerzas y no tiene un control
sobre las armas ni los grupos armados que existen dentro de su territorio, tanto en Gaza como en Cisjordania. Entonces, esto hace que también prolifere aún más el conflicto. Para poner quizás un símil, no es tan exacto, pero por lo menos para ver cómo sucede en términos latinoamericanos, es como el conflicto interno que vive Colombia y el Estado colombiano no tiene dominio alguno sobre las distintas guerrillas que aún existen y también sobre el conflicto armado que se desenvuelve en planos del narcotráfico. Entonces, esta situación ha hecho en el caso del país colombiano que exista más bien un conflicto permanente entre el Estado, los grupos guerrilleros que se sitúan en el narcotráfico o el mismo paramilitarismo. Esta misma situación quizá con las distancias respectivas se puede percibir en el suelo palestino, que hay múltiples grupos armados dentro de Palestina, entre ellos Hamas, y sobre los cuales no tiene mayor poder el Estado palestino, ya que tampoco tiene mucha fuerza territorial ni económica para custodiar su territorio. Entonces, esto hace yo creo que complejizar aún más el ambiente, ya que no solamente es el problema palestino-israel, sino también del mismo Estado palestino sobre su territorio. Jaime, y hay un problema más que yo quisiera compartir con nuestros amigos oyentes. El gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano pidió hace pocos meses apoyo y ayuda directa al Estado israelí para la lucha contra el narcotráfico. Recuerde usted que hay, diríamos así, organización internacional, ¿no? Organización criminal internacional que está interviniendo en nuestro país, en Ecuador. Particularmente se han dicho que el Ecuador se ha convertido en un espacio de tráfico de droga hacia la Unión Europea, sobre todo, ¿no? Hacia esa parte del mundo. Y entonces por allí Israel tiene, yo diría, un papel extremadamente importante, un Estado y un ejército poderoso. Así que por esa línea me parece que podría haber una relación mucho más directa de lo que está ocurriendo cuando nosotros estamos desesperados por el problema de la seguridad. Bueno, Ecuador ha tenido muchos tratados con Israel, comerciales, económicos, pero también Israel ha participado en la formación de policías y militares en cuanto a preparación, disciplina e inteligencia. Entonces, estos diversos acuerdos que ha habido entre Ecuador e Israel han permitido tener algún tipo de conexión y de este tipo de capacitación y formación también de orden policial y militar. Y luego ya con los problemas de la guerra del narcotráfico, que es una guerra regional en la cual ya está envuelto actualmente Ecuador, Israel también ha tenido alguna influencia con su inteligencia militar y policial tratando de ayudar a Ecuador. Pero aquí quiero recordar un caso reciente. El ex jefe del Mossad, que es la agencia de inteligencia um, más grande que tiene Israel, Udi Levy, recientemente estuvo en el Ecuador realizando algunas actividades de inteligencia y él dice que salió de Ecuador por miedo a que su grupo y comando se implique o pueda tener algún evento no consentido para ellos y tuvo que salir de Quito e irse a Argentina huyendo porque están comprometidas las cúpulas militares, policiales y la élite estatal dentro del narcotráfico y cada uno de los aspectos de esta guerra regional. Entonces, mírese hasta dónde quizá está comprometido Ecuador en estos aspectos de la guerra de la cocaína en suelo americano, que hasta la misma inteligencia del Mossad israelita tiene miedo, digamos, en esta formación. Por supuesto, a nosotros no nos deja inadvertidos de ver hasta dónde, en el caso del Estado ecuatoriano, estará comprometido en estos problemas regionales, como es del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, que van unidos estos tres aspectos, ¿no? Que con el crimen organizado. Caramba, lo que nos acaba de decir Jaime me deja ciertamente alarmado, preocupado, ¿no? Es algo que llama poderosamente la atención. La inteligencia, el grupo de inteligencia
militar, policial israelí sale huyendo del país porque las cúpulas policiales y militares del Ecuador están contaminadas, se entiende con las organizaciones internacionales de crimen organizado. Uno es el ex jefe del Mossad, ¿no? Es Udi Levy, que tenía un proyecto de inteligencia dentro del Ecuador. Y esto lo comentamos porque en Argentina le hicieron una entrevista a Udi Levy. En muy pocos medios de comunicación ecuatorianos en realidad se resaltó la noticia, pero se puede ver en Infobae y en Nación, que son las dos páginas que comentaron y entrevistaron al ex jefe del Mossad, Udi Levy. Y él comentaba esta situación regional de la guerra de la droga y del crimen organizado. Y, y en una de las preguntas, pues respondió respecto a Ecuador. Obviamente los periodistas argentinos le estaban preguntando la situación enfocados un poco más en el sur de América, situado en su país. Sin embargo, él comentó también esta situación en el caso ecuatoriano. Obviamente no iba, yo creo que a diseminar más datos sobre la situación, pero sí nos debe hacer advertir a los ecuatorianos hasta dónde se encuentra comprometido el Ecuador en términos de esta guerra de la cocaína, ¿no? Y debemos tener conciencia también de que los aspectos en el caso ecuatoriano son sobre todo institucionales. O sea, el hecho de que tengamos este conflicto interno actual en todos los lugares del Ecuador y sobre todo en la costa ecuatoriana compromete grandemente a las instituciones estatales. Y esto pues no solamente lo decimos por conocer a Ecuador internamente, sino también por estas otras valoraciones que lo tienen obviamente distintos países, ¿no? Incluyendo Israel. ¿Por qué le llama guerra de la droga, Jaime? Bueno, en realidad es una guerra regional que se desenvuelve en toda América. Por ejemplo, algunos de los países que se encuentran envueltos, para poner los más conocidos en nuestro medio, México, Ecuador, Bolivia, Colombia, por supuesto, porque además uno de los grandes impulsores de esta guerra de modo económico son los mismos Estados Unidos, que pues, desde la década de los 70 con los diferentes planes Cóndor, etcétera, ha ido impulsando los términos de la guerra. Entonces, frecuentemente ha sido utilizado con propósitos políticos, como por ejemplo en el caso de Nicaragua con los contras, que los contras también se vieron envueltos en presionar al gobierno de aquella época de Nicaragua y fueron envueltos también en el panorama de la guerra, incluso en el propio suelo estadounidense, cuando los Black Panthers fueron presionados o algunos otros grupos por los derechos civiles afroamericanos fueron presionados también por Estados Unidos. Y en este contexto se desenvolvió también la guerra entre los carteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que es una de las guerras y los conflictos más grandes que tiene México internamente, pero como estas son organizaciones del narcocrimen, ahora ya son organizaciones transnacionales, tienen sus bandas en todos los países en América Latina, incluyendo Ecuador, y también en Europa, y conexión con otras múltiples bandas, ¿no? Del crimen organizado. A pesar de que México ha criticado el problema del concepto del cártel, estos cárteles se encuentran en guerra permanente y ahora en la situación de nuestro contexto colombo-ecuatoriano, pues también existe este gran conflicto, ¿no? Porque hay otros cárteles, obviamente, de Colombia que quieren mantener el tránsito y la producción de droga entre nuestros suelos de Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Entonces, todo este conflicto hace de ver que es en realidad una guerra regional no reconocida por algunos estados, pero existente, ya que todos los días existen muertos producto de este conflicto. Yo hacía una comparación de la cantidad de asesinatos en 2022 y de la guerra con Rusia y Ucrania. Y nosotros llevábamos más o menos el 70% de muertos en proporción, ¿no? De la cantidad de civiles muertos en Ucrania con la cantidad de muertos en Guayaquil, por ejemplo. Y ahora, en este año, en 2023,
según la misma policía, podríamos llegar a tener 8.000 homicidios, asesinatos, en un país que supuestamente no se encuentra en guerra. Entonces, yo creo que es conveniente analizar de modo profundo esta situación, ¿no? De cómo estamos nosotros evaluando el conflicto también interno dentro de Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Jaime nos deja una preocupación ciertamente bien importante respecto de lo que pasa en nuestro país en relación con Israel, en relación con esta guerra internacional que también involucra, por supuesto, a las organizaciones narcotraficantes internacionalizadas en este momento. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Saludos, Bolívar, gracias.